Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren súper bien hoy. Estoy muy emocionado de traerles un vídeo que sé que muchos de ustedes han estado esperando con muchísima ansia. Como ya habrán visto en el título, vamos a hablar de algo que ha dado mucho de qué hablar en el mundo del entretenimiento, y especialmente en el de nuestros queridos actores turcos, las últimas noticias sobre Can Yaman y su relación con Demet Özdemir. Sí, porque el titular dice Can Yaman revela todo, arreglamos todo con Demet, ¿qué pasó? Y créanme, lo que vamos a desglosar hoy es fascinante. Desde hace tiempo ha habido un torbellino de rumores, especulaciones y, seamos honestos, mucha confusión sobre el estado de la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir. Ustedes saben que ellos son una de las parejas más queridas y seguidas, y cualquier movimiento, por pequeño que sea, genera un montón de comentarios y teorías. Y es que ¿quién no se acuerda de la química explosiva que tenían en la serie Erkencikus? De esa relación nació una legión de fans que los shippean con todo el corazón. Pero como suele pasar en el mundo de las celebridades, la línea entre la ficción y la realidad a veces se vuelve borrosa, y las cosas no siempre son lo que parecen. Hemos visto idas y venidas, confirmaciones, negaciones, y un silencio que ha alimentado aún más las conjeturas. Sin embargo, parece que las aguas finalmente se han calmado, o al menos eso es lo que Can Yaman ha estado insinuando. Y antes de sumergirnos de lleno en todos los detalles jugosos, les recuerdo algo súper importante, algo que siempre me piden y que de verdad me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Denle clic a esa campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo nuevo. De verdad, cada suscripción, cada like, cada comentario, es el combustible que me impulsa a traerles la mejor información y el entretenimiento que tanto les gusta. Así que manos a la obra y sumemos fuerzas para que este canal siga creciendo. Ahora sí, vamos a lo que nos trae aquí. El misterio parece haberse disipado, o al menos, las primeras pistas apuntan a una resolución. Can Yaman, conocido por ser un tanto reservado sobre su vida privada pero también por ser muy directo cuando decide hablar, ha dado unas declaraciones que han puesto fin a muchas especulaciones. El titular, como les decía, es bastante directo y prometedor. Can Yaman revela todo, arreglamos todo con Demet, ¿qué pasó? Esto nos indica que hubo un conflicto, una distancia, o algún tipo de inconveniente entre ellos, y que ahora, aparentemente, todo está solucionado. ¿Qué significa arreglamos todo? Esto podría interpretarse de muchas maneras. Podría ser que tuvieron una disputa, una mala comunicación, o incluso que tomaron caminos separados temporalmente. En el mundo de las amistades o relaciones laborales, es normal que surjan roces, y más aún cuando hay tanta presión mediática y agendas apretadas. Lo importante aquí es la segunda parte de la frase, arreglamos todo. Esto sugiere un esfuerzo consciente por parte de ambos para superar cualquier obstáculo y restablecer la armonía. Las primeras filtraciones sobre las declaraciones de Can Yaman provienen de fuentes bastante cercanas a él y a la industria del entretenimiento turco. Al parecer, en una entrevista reciente, cuando se le preguntó directamente sobre la naturaleza de su relación con Demet Özdemir, Can respondió de una manera que dejó claro que ya no hay resentimientos ni malentendidos. Dijo algo así como que las cosas importantes se arreglan, y que la amistad y el respeto mutuo prevalecen. Esto es clave porque a menudo cuando las relaciones entre celebridades terminan, lo hacen de forma abrupta y con declaraciones públicas poco amigables. El hecho de que él hable de arreglarlo con Demet indica madurez y un deseo de mantener una conexión positiva. ¿Pero qué pasó exactamente? Aquí es donde la especulación se pone interesante. Los rumores más fuertes que circularon durante el tiempo de supuesto distanciamiento apuntaban a diferencias en sus estilos de vida, agendas incompatibles debido a sus carreras internacionales y, en algunos casos, incluso a malentendidos provocados por la prensa. Ambos han tenido proyectos importantes fuera de Turquía recientemente. Can ha estado en Italia filmando proyectos y trabajando en su imagen pública, mientras que Demet también ha estado activa con colaboraciones internacionales y eventos. Es fácil imaginar cómo dos personas tan ocupadas y bajo tanta presión podrían tener dificultades para mantener una conexión fluida si no hacen un esfuerzo consciente. Una teoría popular era que las presiones de la fama y las exigencias de sus carreras los habían distanciado. Ambos son figuras públicas muy reconocidas, y mantener una relación personal bajo el escrutinio constante de los medios puede ser abrumador. Los paparazzi, las noticias falsas, los comentarios en redes sociales,
todo esto puede generar un estrés adicional que a la larga podría afectar a cualquier relación. Si hubo un periodo en el que se distanciaron, es posible que fuera para tomarse un respiro, evaluar la situación y darse cuenta de lo importante que era para ellos mantener su vínculo. Otra posibilidad es que simplemente hayan tenido una mala racha, como le pasa a cualquier persona. Quizás hubo una discusión fuerte, un malentendido serio que requirió tiempo y espacio para ser resuelto. La frase de Khan "arreglamos todo" podría significar que se sentaron, hablaron honestamente y encontraron una manera de superar la dificultad. Esto demuestra una gran fortaleza en su comunicación y un deseo de preservar su relación, sea cual sea su naturaleza actual. Es importante recordar que Can Yaman y Demet Özdemir han mantenido una relación de amistad muy sólida desde que trabajaron juntos. Han sido vistos juntos en varias ocasiones después de Erken Cikus, y siempre han mostrado un gran respeto y cariño mutuo en público. Esto sugiere que incluso si hubo un periodo de distanciamiento o un conflicto, la base de su amistad es fuerte. El hecho de que él ahora hable de haber arreglado las cosas con ella podría interpretarse como una normalización de su relación, quizás retomando la cercanía que siempre tuvieron. Ahora, ¿qué significa esto para los fans? Para aquellos que los shippean románticamente, las palabras de Khan pueden ser interpretadas de diversas maneras. Algunos pensarán que "arreglamos todo" se refiere a una reconciliación romántica, mientras que otros lo verán como la confirmación de una amistad fuerte y sana que ha superado un obstáculo. Lo maravilloso de este tipo de situaciones es que deja espacio para la esperanza y la imaginación de los fans. Lo que sí es seguro es que Can Yaman ha querido enviar un mensaje de tranquilidad y cierre a las especulaciones. Además, es interesante notar que Can Yaman está promocionando activamente sus nuevos proyectos, y el hecho de que ahora hable abiertamente sobre Demet, y de que las cosas estén bien entre ellos, podría ser una forma de mostrar unidad y apoyo mutuo en el ámbito profesional. En la industria del entretenimiento, las relaciones sólidas y las redes de apoyo son cruciales. La forma en que Can Yaman maneja estas preguntas también es digna de mención. A menudo, los famosos evitan estos temas o dan respuestas evasivas. Pero aquí él ha optado por una respuesta clara y concisa, aunque sin entrar en detalles excesivos, lo cual es comprensible. "Arreglamos todo" es una frase poderosa que implica que hubo algo que arreglar, pero que ya está hecho. Y la pregunta que él deja abierta al decir "¿qué pasó?" es precisamente lo que nos da pie a este análisis. Él no revela el detalle específico del conflicto, sino el resultado, la resolución. Así que, en resumen, lo que hemos desglosado hoy es que Can Yaman ha hablado sobre su relación con Demet Özdemir, confirmando que cualquier problema o distanciamiento que pudiera haber existido ha sido superado. Él ha dicho explícitamente que arreglaron todo. Esto podría referirse a una mala racha, a malentendidos, o a las presiones de sus exitosas carreras. Lo importante es que la amistad y el respeto mutuo prevalecen. Can Yaman ha optado por la claridad en lugar de la evasión, ofreciendo un cierre a las especulaciones y mostrando un deseo de mantener una conexión positiva con Demet. Y hasta aquí llegamos por hoy, mis queridos amigos. Espero de corazón que les haya gustado este análisis y que la información les haya sido útil y entretenida. ¿Qué opinan ustedes sobre estas declaraciones de Can Yaman? ¿Creen que se trata de una reconciliación romántica o de la consolidación de una amistad? Me encantaría leer sus pensamientos y teorías en la sección de comentarios. Dejen volar su imaginación y compartan sus puntos de vista. Por favor, si disfrutaron de este vídeo y les pareció interesante, no olviden darle un buen like, compartirlo con sus amigos y, lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ningún contenido futuro. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir trayéndoles las noticias más jugosas y los análisis más completos del mundo del entretenimiento. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo, cuídense mucho.